E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo: Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, vai à grande diciendo: cidade de Nínive, levántate y ve a prega Nínive, contra ela aquella gran a ciudad, mensagem y que eu te proclama en digo. ella el mensaje que yo te diré. Levantou-se Y se Jonas levantó Jonas e foi a Nínive, segundo a Nínive palavra do Senhor. conforme a la palabra de Jehová. Ora, Nínive era uma cidade muito Y era grande, Nínive ciudad grande en extremo, 3 dias de de caminho. 3 días de camino. Começou Jonas a entrar por aquela cidade, Y comenzó caminho de Jonas a entrar por la ciudad, e pregava el camino de un día, y ainda predicaba 40 diciendo: dias, e Nínive será subvertida. de aquí a 40 días, Nínive Os será homens de destruida. Nínive creram em Deus, Y los hombres de Nínive creyeron a proclamaram Dios, jejum, y proclamaron vestiram-se de ayuno, salos, y se desde o vistieron de maior cilicio, até o menor. desde el mayor hasta el menor de ellos. Repito la palabra del Señor. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um Y dia. comenzó Jonas, Pregava-lhe dizendo: y comenzó ainda 40 Jonás a entrar por la dias, ciudad, e Nínive camino será de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será Grave destruida. isso, Graba subvertida. eso. Diga para a pessoa do teu lado: você sabe o que é subvertida? Deixará de existir. Será destruída. Será sometida, Subverter é deixar de será existir. destruida y dejará de E ele existir. continua: e os homens de Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, e proclamaram jejum, vestiram-se de y saco, proclamaron desde ayuno, o y se maior, vistieron de cilicio, desde el desde mayor o maior hasta até o el menor. menor de Diz a ellos. palavra do Senhor. Dice la palabra del Señor. E esta palavra também chegou ao rei de Y Nínive. llegó la noticia hasta el rey de E ele Nínive, levantou-se do seu trono, tirou y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no entendiste, presta bien atención en esta palabra. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Estamos delante de tu palabra, Padre. Yo quiero oír tu voz. Queremos oír al Señor hablar con tu pueblo, con tu iglesia. Estamos en tus manos. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma en esta noche. En nombre de Jesús, neutralizamos toda interferencia en este culto. Y yo declaro ángeles guardianes sobre nuestros niños, quitando toda inquietación, inquietud, todo dolor, toda perturbación. Y yo declaro que nada y que nadie va a arrebatar de nuestros corazones tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar glorificando y aplaudiendo el nombre del Señor. Amén. Estos últimos días, presta bien atención. Quiero la atención de la iglesia, solo un poco. Sabemos que hoy me llegó la noticia que muchos hermanos están enfermos. Amén, hermanos. Y vamos a orar al final del culto por las familias de la iglesia, de los hermanos. Hay familias enteras
aquí en Manaus y nadie entiende lo que está pasando aquí en la tierra. Y Dios está llamando nuestra atención para que dirijamos nuestro corazón a Dios. Y yo he aprendido algo y siempre digo que cuando paso por una situación de valle es porque Dios quiere revelarme algo. Es porque Dios quiere hacer algo en mi vida. Y yo tomo mis luchas, mis valles, como un gran aprendizado en mi vida. En esos últimos días el Señor me ha enseñado cosas nuevas. Y quiero hablar de algo tremendo. Quiero hablar de la gracia maravillosa, del arrepentimiento en el pecado. Quiero hablar de la gracia. Presta atención, si la iglesia quiere entender lo que Dios quiere enseñarnos esta noche, tu vida nunca más será la misma. Yo quiero hablar de ese poder redentor. Quiero hablar de una gracia que es un favor inmerecido, que no merecíamos. Escucha bien, Jesús no murió por nuestros pecados. Jesús no tenía pecado, pero Él decidió morir por mis pecados, por tus pecados. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Y cuando Jesús decide morir pelos nossos pecados, y cuando Jesús decide morir por nuestros pecados, Él toma todo aquello que es malo en nosotros. La Biblia dice que Él llevó consigo nuestras dolores y enfermedades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Y la paz que disfrutamos hoy, isso é uma realidade. Y el castigo que deberíamos de merecer por sus pisaduras fuimos salvados, y para que tú y yo estuviéramos felices aquí, felices adorando al Señor y decir que solo el Señor es Dios, es por gracias a Él. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Y Dios me trajo algo lindo. Estamos viviendo un gran avivamiento en este lugar. Y pocos se han dado cuenta de eso. Y a medida que yo me rasgo delante de Dios, que yo me entrego ante Dios, yo comienzo a tener la perspicacia, la percepción de que todos los días estamos viviendo un avivamiento diario. Y porque muchos no entendieron, no se percibe eso que está faltando. En los últimos días Dios me ha visitado. Yo he conversado mucho con Valeria. La verdad, hemos conversado mucho sobre la Biblia. Dios le ha dado sueños a ella tremendo de la palabra. Y cuando ella llega a casa, ella me comparte cómo es lindo, cómo Dios muestra la palabra a ella. Y cuando ella me cuenta y pregunta y quitamos las dudas y estamos creciendo todos los días en la palabra en nuestra casa. Y estábamos hablando de Jonás en estos días. Y yo comencé a orar al Señor. Y el Señor me dijo, hija, ¿sabes por qué mi iglesia todavía no se ha dado cuenta de que el avivamiento ya comenzó y es el último avivamiento de la tierra? Yo no sé cuánto tiempo va a durar el tiempo de avivamiento, pero él ya comenzó. El problema es que la iglesia no está percibiendo eso, está desapercibida, porque queremos ver cosas extraordinarias que acontecen allá afuera. Escucha, lo que acontece allá afuera, lo que acontece allá afuera tiene el poder de acontecer aquí también. Los mayores avivamientos de la tierra que acontecieron allá atrás, Dios ha preparado para tu vida, para nuestro tiempo hoy. Pero ¿qué es lo que impide vivir ese avivamiento tan soñado de forma intensa y espectacular? Dios me lleva en la palabra y yo investigando, estudiando, descubrí algo que quiero traer a la iglesia y quiero que prestes atención.
que nunca existiu, No hubo en la tierra y nunca existió un avivamiento como aconteció en Nínive en aquella Você época. sabe por quê, irmãos? ¿Y sabes por qué, hermanos? Nínive estava condenada. Nínive estaba condenada, era un pueblo grande y orgulloso. Nínive era uma cidade, povo que era conhecido Nínive era por una ciudad, un pueblo que era conocido por violencia. Diga, violencia. Povo extremamente Un pueblo extremadamente arrogante, orgulloso y que pocos creían en el Señor. Preste bem atenção. Presta mucha atención. E eu estudando sobre Yo estudiando sobre Nínive, sobre o negar do sobre chamado de Jonas. el negar del llamado de Jonás. ¿Por qué Jonás dijo, yo no quiero ir para aquella ciudad? Él quería ir a cualquier lugar, llevar la palabra del Señor, pero él no quería ir a Nínive. Y escucha, hermanos, es común querer ir a donde somos bien recibidos. Es común predicar para aquellos quienes no dan trabajo. Queremos ovejas que no den trabajo. Queremos personas perfectas, completas, que no haya problemas. Es muy fácil cuidar de vida. Y todo el mundo quiere eso. Jonás quería predicar a un pueblo que oyera las palabras, que creyera las promesas del Señor, para que viera las promesas. Presta atención y no deja nada quitar tu atención y tu enfoque. Jonás se recusó a ir a Nínive, a ir a predicar a aquel pueblo para que se arrepintiera de sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque hablar de arrepentimiento no es fácil. Predicar contra el pecado no es fácil. Es una misión que pocos quieren hacer. Pero yo quiero decir a esta iglesia que tú y yo fuimos escogidos para predicar contra el pecado y proclamar en las cuatro esquinas de la tierra: arrepentirse, porque ha llegado el reino de los cielos. El reino de Dios. Y Jonás, él se recusó ir a Nínive, porque Jonás no creía que aquel pueblo oiría lo que Dios iba a hablar para ellos. Hermanos, cuando Dios da una revelación al profeta, por más cruel que sea, entienda, toda vez que Dios muestra algo profundo, tú no puedes como profeta conformarte. Dios mío, Dios ya mostró, va a acontecer, tiene que ser así. No, todo lo que yo sueño acontece. No podemos conformarnos, porque si Dios te está dando y te levantó como profeta y atalaya, es para alertar al pueblo que vendrá la espada y para que se posicionen. Y Dios coloca al profeta en el valle de elección para decidir. Para que haga la voluntad de Dios para librar su pueblo. Eso era ser profeta. Eso era Jonás. Dios muestra la destrucción de Nínive y Jonás se recusa ir a Nínive. Y todos saben la historia. Fue a parar al vientre de un pez. Y después de mucho clamar a Dios desde el vientre del pez, del gran pez, el Señor lo oye y hace que aquel pez vomite a Jonás exactamente en el lugar donde él no quería estar. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque allá en Nínive, aunque sean un pueblo orgulloso, mírenme a mí. Ahora yo comienzo mi predicación. Aunque sean un pueblo arrogante, rebelde, llenos de violencia, había alguien en aquella ciudad pidiendo para que el Señor pasara por aquel lugar para cambiar la historia de aquella ciudad. Y yo quiero decirte a ti que así como existió un Nínive, hoy aquí en Brasil
Dios está levantando a Jonás en esta generación para decirle a la iglesia brasileña, para decirle al pueblo, arrepiéntete de tu pecado para que tú no seas destruído. La gracia de un arrepentimiento, hermanos, es sobre eso que yo quiero hablar. Y lo que yo vi más lindo es cuando Jonás llegó a Nínive. Yo veo lindo que él comienza a predicar y él no creía que el pueblo oiría. Si Dios te mandó a predicar, predica independientemente si alguien va a creer o no. Si Dios te dio una palabra de exhortación, exhorta en la palabra. Y no importa si van a obedecer o no, pero tú fuiste escogido para mandar, para hablar de la profecía de Dios. No esperes a que seas tragado por el pez, pero ya no eres más tú quien vives, sino Cristo es quien vive en ti. ¿Cuántos están entendiendo? Porque tem de profeta no ventre de peixe. Porque se recusa a pregar a verdade. Hay muchos profetas en el vientre del pez porque se recusan a predicar la verdad. En estos últimos días, Dios cambió algo dentro de mí. Yo siempre fui muy quebrantada. Y yo tenía muchos sentimientos. Dios ha quitado los sentimientos que no son míos y me ha llenado de la compasión de Cristo en los últimos días. Jonás era profeta del Señor, pero solo podría predicar al pueblo rebelde si tenían la marca de la compasión de Cristo. Cuando somos marcados por la compasión y el amor de Cristo, hermanos, estamos abiertos a hacer grandes obras, a predicar, a perdonar, a amar, no con sentimientos carnales, pero porque estamos sellados por la compasión de Cristo en nosotros. Jonás no tenía compasión de Nínive. Él no tenía amor. A él no le importaba aquel pueblo, porque sabía que aquel pueblo era rebelde. Pero el día que él paró dentro del pez, fue el día del valle de decisión de Jonás. Vas a continuar escogiendo lo que tú vas a querer pescar, o a quien tú quieres consolidar, o tú vas a hacer mi voluntad. Jonás clama dentro del vientre del pez, y dice la Biblia que Dios oyó el clamor de Jonás. ¿Cuántos están entendiendo? Y cuando Él llega en aquella ciudad para predicar, yo quiero que tú entiendas eso en esta noche. Voy a ser breve en este mensaje. La gracia del arrepentimiento es capaz de cambiar historias a partir de hoy. Jonás se arrepiente en el vientre del pez porque, hermanos, solo es posible predicar contra el pecado quien ya pecó y se levantó y no anda en la práctica del pecado. Solo es posible andar de arrepentimiento un día que ya cayó y ya se arrepintió de algún mal que ya hizo. El problema es que cuando nosotros pecamos, nosotros queremos perdón. Queremos que todos nos entiendan, pero cuando pecan contra nosotros, nosotros queremos escoger la sentencia. Y eso no es de Dios. Dios comenzó a enseñarme cosas mayores de las que yo podía imaginar que existen en su palabra. Jonás pasa por esa experiencia
y Él se llena de compasión por las almas. Él recorre los caminos y Él anuncia que dentro de 40 días que Nínive iba a ser destruida, dejaría de existir. Imagina, hermanos, ¿quién oiría a Jonás hablando eso? Imagina si el Señor entra hoy aquí y dijera, dentro de 40 días la Shalom no va a existir. Vaya a acontecer un viento, un gran escándalo y no va a existir más. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú harías? Tú dirías, wow, y ahora. O tú harías algo para llamar la atención de Dios, para cambiar el decreto de Él contra el pueblo. Lo que yo veo lindo es que el avivamiento de Nínive nunca más existió. ¿Saben por qué? Porque no fue una tempestad de unción, una tempestad de poder, no. Fue un profeta que andaba en el camino diciendo, arrepiéntete, oh pueblo, de tu mal camino. Y dice la Biblia que comenzaron a oír y el pueblo creyó en el profeta. La noticia se propagó en la ciudad y alcanzó a los oídos del rey. De que vendría juicio de Dios contra aquel pueblo. Y cuando el profeta comienza a anunciar que aquella ciudad iba a dejar de existir, ellos podrían no haber creído, pero dice la Biblia que del mayor al menor oyeron al profeta y la primera cosa que hicieron fue ayunar delante de Dios, ante Dios. ¿Quieres que pruebe eso para ti, a ti? Jonás predica y los hombres de Dios y los hombres de Nínive creyeron en Dios. El profeta habló y los hombres creyeron. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Llegó el tiempo de parar de subestimar las revelaciones, anuncios, profecías del Señor. Porque si Dios alerta al pueblo de una ciudad, es porque Él lo ama, es porque lo quiere librar a su pueblo. Porque Dios no tiene placer de destruir una nación. Dios no tiene placer de destruir un pueblo. Dios no tiene placer que moramos en nuestros pecados. Si hay alguien que tiene placer en la derrota, fracaso y ver a alguien caído y que no se levante, yo quiero decirte a ti, conviértete en el Señor de todo corazón y pídele a Dios arrancar tu carne y que coloque compasión por las almas, porque la compasión de Cristo nos hace amar, perdonar. Cuantas veces sea necesario por amor. Yo no sé tú, pero yo quiero eso. ¿Cuántas personas se equivocaron, me hicieron mal conmigo? Pero yo quiero concertarlo. Decide una vida que está correcta en la presencia de Dios y que acepta a las almas. El problema es que esperamos mucho en nosotros. Nosotros creamos una expectativa en la iglesia de esperanza,
en las ela tem que personas. estar no céu. Tem Y uma esa esperanza torcida tiene no que céu, estar en torcendo para en você Dios, não en el cielo. fracassar. Y hay un apoyo desde el cielo para que tú no fracases. Vocês estão me ouvindo? ¿Cuántos están oyendo? Eu posso até errar. Puedo hasta equivocarme. Y ya me equivoqué mucho. Mas é só uma vez. E quando eu aprendo, eu aprendo. Pero me equivoco una vez y cuando aprendo, aprendo. Tinha decreto de destruição. ¿Cuántos están para o entendiendo? povo de Nínive. Había un decreto de destrucción para el pueblo de Nínive. Deus levanta o profeta Dios para levanta dizer, al profeta arrepende-te para do teu decirles, mau caminho. arrepiéntete de tu mal camino. Versículo Versículo 5. E 5. os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram Y los hombres de jejum, Nínive creyeron a Dios y vestiram-se proclamaron de saco, ayuno y se desde vistieron o de maior silicio, até menor. desde el mayor E hasta el esta menor de palavra ellos. chegou Y também llegó ao la rei noticia de hasta el rey de Nínive, que se levantou y se do seu levantó trono e tirou de su si as silla, suas vestes, se ele despojó tirou de as su vestes vestido reais. y se cubrió de silicio y se sentó Biblia sobre dice que ellos ceniza. se La Biblia humillaron. dice que se humillaron delante de Dios. Sabe o que aconteceu, irmãos? ¿Y sabes lo que Do aconteció, maior ao hermanos? menor, Del mayor al se menor humilharam diante do Senhor. se humillaron ante el Para Señor orar uma palavra de simples profeta, Jonas. para escuchar una palabra de un profeta simple, Jonás. Jonás se niega Uma nação al inteira llamado. teria sido destruída em 40 dias. Una nación entera hubiera sido destruida en 40 días. Lo que yo quiero decirte a ti, Quando você se recusa no importa a tu pregar a llamado, palavra, cuando te recusas quando a predicar você la se palabra, recusa a cuando fazer a obra de te Deus, recusas quando a você se hacer la recusa obra de Dios, a cuando te exercer teu recusas ministério, quando você a se nega ejercer tu a perdoar ministerio, quem cuando te faz negas mal, a quando perdonar a você quien te hace nega mal, cuando fazer a niegas vontade de a hacer la Deus, eu voluntad quero de dizer pra Dios. você Yo quiero decirte que a ti milhares e que milhares millares de y millares de pessoas personas podem ser destruídas pueden pela ser tua destruidas por tu covardia. cobardía. A Entienda, graça do Senhor la gracia del nos Señor basta. nos basta. Pare de dar desculpa para fazer a vontade de Deus. Para de dar disculpas para hacer la voluntad de Jonas não Dios. estava no bom momento, Jonás tinha acabado de ser vomitado do ventre de No estaba en un buen momento, acabó de ser vomitado del pez de Dios, pero él entendió que Dios lo llevó a él como esperanza a la ciudad de Nínive. Si aún estás de pie y tú existes en la tierra y tú congregas en este lugar, es porque tú eres esperanza en la vida de un perdido, y Dios está contando contigo. Levántate y deja que Dios te use. ¿Cuántos están entendiendo? El arrepentimiento de Nínive fue tan verdadero, hermanos, tan verdadero, que en un momento lindo de esa historia es cuando el pueblo ayuna y se cubre de silicio creyendo en el profeta. El rey establece un decreto que hasta los animales estarían así. ¿Saben lo que es eso, hermanos? El entendimiento de aquel pueblo se abrió. Hay una promesa de destrucción, hay un decreto de juicio de Dios. Pero no podemos conformarnos con el juicio. Necesitamos hacer algo que va a hacer a Dios cambiar de historia. Y quiero decirte a ti que puedes estar bajo juicio del Señor y algunas situaciones de tu vida, pero yo quiero decirte que aún hay algo que puede cambiar el decreto de Dios de tu vida. Se llama arrepentimiento de pecado. El pueblo se arrepintió en Nínive. ¿Y sabes lo que la Biblia dice más adelante?
Versículo 9, Él sabe dice, se versículo voltará a Deus 9, e se arrependerá. ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Olha, versículo 10. Mira el versículo 10. Irmãos, isso é muito Hermanos, forte. eso es muy fuerte y la iglesia no entendió. Você sabe o que é arrependimento? ¿Sabes lo que es Tem arrepentimiento? arrependimento sincero, genuíno. Tener un arrepentimiento sincero. Hay un arrepentimiento genuino y falso y otro falso. ¿Sabes la diferencia del falso al verdadero? O sincero. O El arrependimento sincero. falso. Un arrepentimiento As pessoas falso. não choram Las personas no pelos lloran seus pecados, por sus pecados. Elas choram pelas Ellas lloran por consequências do las pecado. consecuencias del pecado. Escute. Escucha, Porque é do céu essa palavra. porque es del cielo esta palabra. Para Deus mudar decreto de juízo na vida Para de que alguém Dios cambie el que decreto de pecou, juicio en la vida de alguien que pecó, solo un arrepentimiento sincero. arrependimento falso Arrepentimiento As pessoas falso, choram las personas lloran pelas consequências do pecado. por las Porque consecuencias saben del que vão pecado, colher porque coisas saben terríveis, que não van a querem começar escoger cosas terribles. Arrependimento falso. Elas Arrepentimiento não choram falso. porque elas pecaram, No lloran porque e isso ellas está pecaron doendo, mas porque elas foram pegas y porque está no pecado. doliendo, pero porque fueron sorprendidas en el pecado. Mas Y eso es falso. verdadeiro é com Pero un humilhação. arrepentimiento verdadero es con Você humillación. sente nojo de si. Tú sientes asco Você de ti. olha para sua podridão. Tu ves Você a tem tu- nojo de chegar na presença de Deus. Você tem A lo nojo de podrido olhar que para quem estás. você pecou. Y no quieres llegar a la presencia de Você Dios. não tem mais tienes vontade asco de de ti. cometer aquele pecado. Porque pecaste quando y no você tienes más tenta voluntad de cometer ese pecado porque dói, intentas dói, hacerlo, porque você duele. feriu a você Porque tú e a santidade do heristes. Criador. Te heristes a ti y la santidad del Creador. Jonas estava ensinando a Nínive. Jonás estaba Não enseñando fique a com Nínive. medo da consequência, mas se converta de toda tengas miedo violência, de la de tudo de consecuencia, errado pero que conviértete vocês de toda fizeram violencia, de contra todo Deus. lo equivocado que ellos hicieron contra Dios. Quantos estão entendendo? ¿Cuántos están La Biblia dice que entendiendo? do maior La Biblia ao menor dice que creyeron desde el no Señor. mayor Escuta. al menor creyeron al Señor. Escucha, Todos pecamos e carecem da glória. todos de pecamos y carecemos de la gloria de Dios. Deus. Chegou a hora. Aprenda, igreja. Llegó la hora, aprende, cada um dos iglesia, seus próprios pecados. a arrepentirse de cada uno de Tem nuestros gente se propios arrependendo pecados. pelo pecado Hay do personas outro, tem que gente chorando pelo pecador, se tem arrepienten gente- por Todos pecados de otros, pecamos, lloran por então pecados de choro. otros. Tem que Todos ser pecamos. Quantos estão me entendendo? Y tenemos que llorar por nuestro Tem muita pecado. gente ¿Cuántos entrando están pelas entendiendo? portas da igreja, Hay muchas personas entrando por las puertas de la trazendo iglesia, mochilas na costa, trayendo mochilas en sus que querem espaldas ver o céu abrir, y quieren ver el querem cielo ver os anjos, abrirse, quieren ver querem los ver ángeles, milagres, quieren ver querem milagros, tantas quieren ver coisas, mas a tantas mochila cosas, de pecado pero está la na mochila de costa. pecado está en la espalda. Só o arrependimento é capaz de fazer você olhar Solo pra un tua arrepentimiento mochila es capaz e de te ver a tu conduzir ao mochila altar de y sacrifício conducirte e al altar deixar de todo sacrificio isso y no dejar altar de todo Deus en el altar concerto. de Dios para un concierto. Deus quer usar a juventude Shalom. Deus quer usar os homens, a mulher, mas tem que deixar tudo no altar, na cruz. Dios quiere usar la juventud de Shalom a los hombres y mujeres, pero tienen que dejar todo en la Vocês cruz. estão me ouvindo? ¿Cuántos están oyendo? Deus me permitiu passar por um confronto Dios me permitió pasar por una e confrontación me pôs num vale. y me colocó en un valle Contra uma alma. y yo vi el proyecto del diablo. Prisão, eu via tudo.
Yo miraba la prisión, yo Deus miraba me todo. põe na frente daquele vale. Dios me coloca enfrente de aquel valle. O que é que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo escuridão, treva. Y yo le dije a Dios, yo estoy mirando la oscuridad, las tinieblas, y miré de nuevo. Demônios me afrontando. Y había demonios Larga de mão, enfrentándome. não tem mais jeito. Aqui é minha. Sai, mulher. Vai cuidar das outras. De repente o Senhor olha para mim. Não ouça eles. Eu quero uma decisão tua. Y de repente el Señor me mira y me dice, yo quiero una decisión tuya. Si Dios puede matarme y quitarme todos los sentimientos y esconderme en su amor, en su esperanza, que el verdadero amor nos da la libertad hoy. ¿Cuántos están entendiendo? Só a compaixão de Cristo é capaz de Solo olhar la para compasión de Nínive Cristo como es capaz de povo ferido, mirar que a Nínive tem como un pueblo esperança e herido que promessa tiene em Deus. esperanza Então quero en dizer Dios. para Entonces você, quiero decirte a nós ti precisamos ser cheios que da necesitamos ser compaixão llenos de de la Cristo em compasión nós. de Cristo en nosotros. Vocês estão me entendendo? ¿Cuántos están entendiendo? Sentimento nos faz desistir. El sentimiento nos hace Sentimento desistir, nos faz ter raiva. Mas a compaixão nos faz amar. el sentimiento nos hace que nos enojemos, Quando tu ama, pero la tu compasión perdoa, nos hace tu amar, está pero cuando amamos, libertando perdonamos pessoas de y estamos prisões. liberando personas de prisiones. Deus ensinou para Jonas Dios le enseñó ser a Jonás libertador de a ser povo. un liberador del pueblo, y Dios quiere hacer eso con esta iglesia. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos pueden glorificar? Eu não sei o tamanho do teu pecado. Yo no sé el tamaño de tu pecado, de tu esclavitud. Arrepiéntate, conviértete de todo corazón, y tú verás la obra que Dios hará en tu vida y a través de ti. O avivamento se espalhará na Y ahí sí terra el avivamiento por se causa do teu propagará en la tierra, arrependimento sincero. porque hay un arrepentimiento en ti sincero. Quantos creem nessa palavra? ¿Cuántos creen en esa palabra? Querem viver isso? ¿Cuántos quieren vivir eso? Parem de chorar pelo pecado dos outros. Para de llorar por los E pecados chore de los cada um otros pelos seus próprios y pecados. llora por tus propios Pare pecados. de olhar para o teu irmão e dizer que ele tem pecado. Aprenda que você Para tem de ver pecado. a tu hermano y aprende a que Pare tú de tienes sentenciar pecado as y pessoas. llora por tus pecados. E lute para que Deus tenha misericórdia. Para de juzgar Vocês a las estão me personas y lucha para que Dios Quantos tenga podem misericordia. glorificar o Senhor? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Arrepentimiento es un luto, tristeza por causa del pecado cometido. É dor, é luto. Es dolor. Você já foi na Es casa de luto. alguém que perdeu um ente querido? ¿Ya fuiste a alguien a la casa que perdió a alguien querido? Só choro. Solo hay tristeza, lloro. Arrependimento é luto. Mas é necessário padecer. Arrepentimiento es un luto, Para que eu aprenda pero es a necesario padecer. contra o Senhor. Quantos estão me entendendo? Quantos podem glorificar? Y tenemos que aprender a no pecar contra el Señor. Y la tristeza de Nínive fue propagada por toda la tierra. Que eles foram jejuar. Eles foram Ellos se humilhar entendieron diante de y fueron a Deus. ayunar y humillarse ante Dios. ¿Saben lo que Que aconteció, quando hermanos? Deus vê a sinceridade Que cuando do Dios coração ve la de um sinceridad del pueblo, povo, a Bíblia diz que ele se la Biblia dice que Él se do arrepintió mal que ele queria fazer del contra mal o povo. que Él quería hacer contra aquel Você pueblo. imagina Deus olhar para ti hoje. Imagínate que Dios te mirara a ti Você hoy confessar seus pecados e se arrepender. y tú confieses tus pecados y te O Senhor arrepientes. disser para você. Y el Señor te diga, yo tenía una destrucción para hacer en tu vida, en tu casa, pero yo vi verdad en ti y yo voy a cambiar tu historia. ¿Cuántos están entendiendo?
¿Cuántos creen en eso, hermanos? Fue eso lo que Dios hizo en Nínive y es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Dentro de arrepentimiento de pecados hay exigencias de Dios. ¿Sabes cuál es la exigencia para quien se arrepiente? Que no solamente es arrepentirse, es dejar el pecado. La Biblia dice que quien encubre la transgresión no prospera, pero quien confesa alcanza misericordia. El pueblo de Nínive tenía un camino de arrepentirse y regresarse a Dios de todo corazón, o continuar siendo violentos y orgullosos. El verdadero arrepentimiento va a exigir renuncia del pecado. ¿Cuántos están entendiendo? Renunciar al pecado, renunciar lo que te alejó de Dios, lo que te alejó de la promesa, lo que te sacó de las puertas del cielo, lo que te impidió de avanzar. El arrepentimiento va a exigir renuncia del pecado. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? La gracia del arrepentimiento es que cuando Dios encuentra sinceridad en medio del pueblo, el Señor se arrepiente de decretar el mal y Él bendice porque Él es rico en perdonar. ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero en esta noche, yo no sé quién va a ser alcanzado en esta palabra, pero el Señor hizo una agitación, un mover en Nínive, a punto de que una ciudad entera corrió para Dios, arrepentida de sus pecados, queriendo al Señor. Y Dios se arrepiente del mal que iba a venir sobre aquel pueblo. Yo quiero darte una palabra de motivación. Sé un hombre y una mujer que cuando se humilla a Dios hace que se arrepienta del mal que iba a venir sobre ti y sobre tu casa. Si alcanzamos eso, viviremos cosas grandes en este lugar. ¿Cuántos creen en esa palabra? Yo quiero vivir los sueños de Dios. Esa iglesia nació de los sueños de Dios. Tú fuiste creado de los sueños de Dios. No abortes los sueños de Dios. Pero sé un recurso de Dios en esta generación. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? El arrepentimiento verdadero siempre surge en la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? El arrepentimiento se asegura de la misericordia de Dios. Cuando Dios ve un arrepentimiento, se manifiesta la misericordia de Dios. Ella viene sobre nosotros, sobre el pueblo. Si Brasil entendiera, si esa nación entendiera lo que Dios quiere hacer, el pueblo hubiera corrido para convertirse. Dios avivó a Nínive de un estado de muerte que aviva corazones. En este lugar, en Manaus, yo vivo en ese estado hace 24 años y yo vi una noticia sobre ese estado. Yo amo ese estado, amo esta ciudad. Llegó un tiempo que yo odiaba esa ciudad. Hubo un tiempo que muchas veces yo decía, Dios, tú me trajiste a esa ciudad para morir aquí,
Pero Dios me hizo amar esta ciudad, amar todo lo que el Señor confió. Yo no soy de aquí, yo soy del estado de Pará, de Alenquer. Pero yo vi una noticia y yo estaba muy triste. Y una vez vi una noticia diciendo que nuestra ciudad, nuestro estado, ha sido una de las más sangrientas de Brasil. El día que yo oí esa noticia, mi alma lloró. Todos los días, hermanos, el hermano Everton tiene que convivir, Michael, y los hermanos que moran para acá, con tiroteos y tiroteos enfrente de sus casas. Mi calle, que era de las más seguras, ahora está asalto sobre asalto. Quien nos guarda es el Señor. Todas las noches que venimos a orar aquí, Dios nos guarda. Una ciudad sangrienta. La violencia va a traer juicio del Señor. Y mi alma lloró. Porque yo dije que si yo voy a estar en este estado, quiero ver a mi Señor haciendo la diferencia en este barrio. La zona este va a ser conocida como un lugar de avivamiento, de salvación, y donde hubo muerte. Yo profetizo vida, yo profetizo paz. Y el Señor te escogió a ti y a mí para convertirnos de mal camino y arrepentirnos para que Dios nos bendiga. ¿Cuántos reciben esa palabra? El arrepentimiento de Dios es una obra de misericordia y Él es real en la vida de quienes se arrepienten de todo corazón. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Pónganse de pie en el nombre del Señor. Porque Dios perdona los pecados, hermanos. Y Nínive tenía impios y tenía cristianos. Y Dios perdonó el pecado de aquel pueblo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Yo quiero ver este avivamiento aconteciendo en las naciones. Personas que se arrepienten. Si tienes que llorar hoy, llora por tu propio pecado. Si todos nosotros nos humillamos por nuestros propios errores, habrá una explosión de avivamiento y cambio de nuestra historia social, política, cultural, ministerial. ¿Cuántos creen en eso? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra familia es bendecida. ¿Cuántos están entendiendo? Quiero que cierres tus ojos y te voy a hacer una invitación. Yo no sé lo que ha consumido tus pensamientos y no sé contra cuál pecado has luchado hoy. Pero las iglesias están llenas de pecado porque las personas toleran pecado. El pecado tiene nombre: mentira, peleas, discordias, y son muchos otros. Y cometimos errores y a veces no percibimos. Y llegó esta noche que Dios está sondeando esta iglesia. Y es hora de tomar toda carga que llevas, todo pecado de inmoralidad, incredulidad, de extinguir el Espíritu Santo, de cobardía, de miedo, de falta de confianza.
que te impede Tal vez tú de eres esa prosseguir. persona que llegaste con una mochila Eu en tus quero fazer espaldas convite para a que te igreja. impiden proseguir. Quiero hacer una invitación a la iglesia. Hoje é dia de se arrepender dos nossos próprios pecados. Hoy es día de arrepentirnos de E nuestros clamar para propios que o Senhor pecados tenha y clamar misericórdia de nós. para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Altar é lugar de sacrifício. Altar es un lugar de sacrificio. E se você sente no seu coração, você ouviu essa palavra, talvez você Y si já tú foi sentiste en tu corazón, que tem se tal vez tú ya fuiste recusado un Jonás pregar que te has a verdade, recusado en fazer predicar a la vontade verdad de Deus. y hacer la Você voluntad de deixou Dios. vigiar. Dejaste de Mas vigilar. você ouviu essa palavra. Você é um servo de Deus, você é um homem de Deus. Pero dices esa palabra, Mas hoje eres você hombre sente de a Dios, necessidade siervo de colocar Dios, tudo pero nos sientes pés necesidad de colocar da todo cruz en los de pies de la cruz de Cristo. Senhor, quero deixar esse passado. Señor, quiero dejar ese pasado, Eu quiero quero dejar deixar esa essas basura, lembranças que me atormentam. quiero dejar Eu quero deixar tudo esos no altar. recuerdos que me Nós prenden. vamos adorar a Jesus. Vamos a adorar a Jesús. Avivamiento produce arrepentimiento de pecado e gera salvação. y crea Isso é salvación. Eso es avivamiento. Deus está te dando uma chance. Dios te está dando una oportunidad tremenda de hoy reconstruir tua vida com de Deus reconstruir no seu tu altar. vida con Dios Não importa en su se altar. você já fez isso outros dias, mas hoje No é importa uma si tú ya palavra hiciste diferente. eso en otros días, pero hoy es una palabra diferente. Eu tive que passar por isso. Yo tuve que pasar por eso, hermanos, para llegar aquí, para traer esa palabra. O poder da graça de Deus se El poder manifesta de la em gracia de corações. Dios se manifiesta en corazones Se você arrepentidos. pecou contra alguém, Si tú pecaste contra alguien, peça perdão. pide arrependa-se. perdón, arrepiéntete. Pede ajuda do Senhor para que você não cometa mais esses erros. Pide ayuda del Señor para que no Joga cometas tudo esos errores. no altar. Nós vamos Deja todo adorar. en el altar. Vamos a adorar. E você vai sentir necessidade de vir para o altar. Você não vai vir confessar pecado para a porta. Y vas a venir, vas a sentir la necesidad de venir al Porque altar. o povo se rendeu diante de Y tú no vas a Deus, confesar tu pecado chorando pelos seus para la maus apóstola, no. caminhos, e tomando uma decisão nova. Y Nínive se de que arrepintió de sus serviria malos caminos somente a Deus. y tomó una decisión nueva de que serviría solamente a Dios. Nós vamos adorar. Vamos Se a você adorar. sente necessidade Si tú de sientes consertar, necesidad talvez de você esteja concertar, carregando um fardo de tal vez estés pecados cargando não cargas de confessados pecados ou no não confesados arrependidos. o no arrepentidos. Por muito tempo é lixo. Por mucho tiempo es O Senhor basura. disse Puedes que tu venir. pode trocar o teu El Señor fardo com dice Deus. que tú puedes cambiar tu carga Você por la pode de sair Él. do teu lugar Puedes salir de tu e lugar jogar tudo e dizer, y Senhor, dejar não aguento todo mais esse fardo y decir, de yo no dúvida, aguanto más esa de carga de peleja, de duda, ingratidão, de incredulidade, de pelea, de ingratitud, pecado. Eu não incredulidad, aguento mais, pecado. eu Yo no aguanto quero más, mais, yo no eu quiero quero, más. Senhor, teu Yo fardo quiero, que Señor, é leve. tu carga que es leve. Dá-me um coração segundo teu coração. Feche seus olhos, talvez você esteja em juízo, talvez tenha um decreto Cierra muito tus mal ojos, contra tal vez você. estás bajo juicio, tengas un Faça decreto. Deus mudar de contra ti. ideia. Jeito de Haz que Dios cambie de idea. Haz que Dios cambie de idea hoy con sinceridad. Quero um novo coração. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Altar é lugar de conserto. Altar es un lugar de Jeito confesión, de falar, De choro, un lugar de de comunión, pelo de pecado andar, cometido, de lloro, de arrependimento. luto, novo coração. de un corazón convertido. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Cámbiame y restaurame con tu bálsamo de amor. Me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar
Espíritu Santo, trae a las personas para un concierto verdadero contigo a tu altar. Cambia y restaura con tu bálsamo de amor. Cambia y restaura con tu bálsamo de amor. Quantas vezes nós já julgamos o próximo, ¿Cuántas veces ya juzgamos nos al levantamos contra o prójimo? nosso irmão, Nos levantamos contra nuestro hermano, condenamos a muitos, condenamos a muchos, rejeitamos, fazemos acepções, de rechazamos y pessoas, hacemos negamos excepciones de personas misericórdia e perdão. y negamos la misericordia y el perdón. Se você cometeu tais coisas, Si tú cometiste você tales está em cosas, pecado. tú estás Chegou o tempo en pecado. de se arrepender, Chegou- de converter, de querer mudança, saia do juízo, Llegó tiempo de e mergulhe arrepentirse, de na graça convertirse de Deus. y sumérgete en la gracia de Dios. O Senhor está chamando a igreja para o arrependimento e um conserto sincero. El Señor está llamando a la iglesia para un Quantas arrepentimiento y vezes você concierto sincero. amaldiçoou a obra do ¿Cuántas Senhor? veces maldeciste la obra Quantas del vezes Señor? você pecou contra a obra de ¿Cuántas Deus? veces Quantas pecaste vezes contra la você obra pecou de contra o Dios? Espírito Santo por ¿Cuántas não veces entender pecaste o contra el Espíritu processo? Santo cuando no entendiste el proceso? Chegou o momento de se arrepender. Llegó igreja, un momento de para que arrepentirse vivamos em paz, para que e vivamos en recebamos paz a graça do Senhor. y recibamos la gracia del Señor. Quantas vezes você negou o teu chamado, negou os dons? ¿Cuántas Eu veces não quero mais ser usado negaste por tu Deus. llamado, los Eu não dones? quero mais ter experiência, eu não Yo no quero quiero mais isso. tener No teu momento de más raiva, experiencias. você pecou contra En tu Deus. momento de O rabia Senhor quer que pecaste contra você Dios. chegue no El Señor altar quiere que tú para llegues se al altar humilhar para e humillarse recomeçar y com Deus. recomenzar con Dios. Quantos pecados não confessados? ¿Cuántos Você pecados já até no confessou em confesados? casa. Hasta ya Mas o Senhor confesaste está te en convidando casa, a trazer esse lixo, essa bagagem e pero el Señor depositar te no está altar de Deus. invitando a traer Ai, dizer, esa basura, Senhor, esa eu não carga y quero mais depositarlo isso, eu en quero el uma altar de outra Dios. vida contigo. Y tú ya no quieres más eso, sino que quieres otra vida con el Señor. A oportunidade foi dada. A La palavra oportunidad fue dada, pregada, la o palabra fue lugar predicada de recomeçar com o Senhor. Refaça para a tua recomenzar aliança. con el Não Señor, importa para se você já rehacer tu tinha alianza. feito. Hoje o Senhor No importa lo que tú hayas quer te hecho, hoy el restaurar Señor por quiere restaurarte inteiro. por entero. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus. Yo No quiero centro estar da en tua donde tú estás, vontade, Señor Jesús, en el centro de tu voluntad. Meu porto seguro. Muda, Pede pro Senhor te restaurar por inteiro. com teu Pídele al Señor que te restaure por entero. muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus. Ele está no centro da
quiero estar donde tú estás, Señor, en el centro de tu voluntad. Estenda suas mãos para o altar. São vidas preciosas que vieram ao altar de Deus. Extiende tus manos hacia el altar. Son vidas preciosas que vinieron ante Dios. Cuando nos postramos ante Dios, reconocemos nuestra debilidad y experimentamos su misericordia. Señor, yo quiero presentarte esta iglesia, este pueblo arrepentido a tus pies, contrito, Señor, aqueles que estão se arrependendo pela que están en luto por sus propios pecados, aquellos que se están arrepintiendo en la life, quienes están regresando hacia ti y se convierten de sus malos caminos y que transgridieron tus estatutos, Señor. Yo te los presento, Padre, en tus manos. Todos pecamos y destituidos estamos de tu gracia. Carecemos de tu misericordia, oh Dios. Así como todos los días me he humillado por mis propios pecados. Y las vidas están haciendo eso en esta noche. Yo vengo a ti, oh Padre, a llorar, a humillarme por el pecado de mi pueblo, de mi iglesia, de mi nación, de los gobernantes políticos y hombres de posición en autoridad. Nos convertimos a ti de todo corazón por los pecados ministeriales de nuestra lideranza, de nuestro pueblo. Ten misericordia de nos, oh Padre. Por todas las veces que salimos de la posición, que salimos del centro de tu voluntad para andar en nuestra voluntad. Y yo te pido perdón por toda vez que negamos tu amor, la existencia de la verdad. Negamos, Señor, ser luz y sal para el mundo. Que dejamos de confiar en el Señor, de creer en ti, de estar en el centro de tu voluntad. Nos arrepentimos, Señor. Y hay un pueblo rendido a tus pies, convirtiéndose de sus malos caminos hacia ti. Yo quiero alabarte por eso. Yo quiero entregar en tus cuidados, porque yo sé que los decretos están siendo modificados, Señor. Historias de familias enteras están siendo moldadas, modificadas por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Clamamos por perdón, clamamos por ayuda. Que nada impida que podamos vivir un gran avivamiento de nuestros días en la tierra. Bálsamo de amor, muda, restaura com teu bálsamo.
Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Obrigada, Pai, pelas vidas que se renderam ao Senhor e que continuarão se rendendo a Ti à medida que forem ouvindo esta live, este culto. Em nome de Jesus, cuida de nós, cuida do Teu povo. Em nome de Jesus, amém.